¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Estaba viendo ahorita que el próximo domingo cambia la hora. En Estados Unidos cambia el próximo domingo y todas las fronteras en México cambian con Estados Unidos por el dilema que hubo. Había una polémica ahorita abajo que estamos en el receso y no sabíamos si era el próximo domingo o el primer domingo de abril, pero es el próximo domingo, el 11 de marzo, está anunciado en Estados Unidos cambiar la hora. Entonces, creo que aquí, entonces por favor, alguien investígueme eso, no ahorita durante la reunión, pero quiero estar seguro porque el próximo domingo no quiero que nadie llegue tarde, ¿eh? Nadie, ¿verdad? Porque creo que vamos a perder una hora, entonces una hora menos para dormir. Bueno, qué bueno. Mi nombre es Fermín García, para aquellos que no me conocen. He estado viajando mucho, estuvimos en España con la Biblia Abierta, una organización que nos invitó a mi esposa y a mí a compartir en ese lugar y fue algo extraordinario. Yo vengo sinceramente sintiendo que aquel país que fue un país de conquista en una ocasión, pero conquistando países, regiones, se está por levantar para conquistar algo espiritual tanto en Europa. Y creo que parte de lo que está llevándolos a una búsqueda real es la situación económica. Están pasando por una crisis muy fuerte. Después de Grecia, Portugal está en quiebra y España también. Y no les ha quedado más recurso que empezar a clamar a Dios. Entonces vamos a estar orando por nuestros hermanos españoles, pero fuimos tratados en forma extraordinaria, especial. Después de eso estuve esta semana que pasó en Virginia primero, donde estuve como expositor en la conferencia de pentecostales y carismáticos de Norteamérica y me tocó hablar en ese lugar. Y resulta que el presidente es un grupo muy pequeño, son como 50 líderes nada más, líderes de organizaciones muy grandes. En un salón había 50 líderes representando más de 90 millones de personas, imagínense. Entonces, pero el presidente se dio cuenta en lo que estaba viendo el mapa de Norteamérica que México era parte de Norteamérica. ¡Wow! ¡Qué descubrimiento tuvieron los americanos! Y me invitaron para representar México y pues para mí fue un orgullo poder estar ahí representando nuestra nación entre ellos, ¿no? Fue algo muy bonito, un tiempo muy interesante. Y después de eso estuve en Washington en una organización que me puse a leer para saber a dónde me estaba metiendo, ¿no? Y los reporteros tienen muchas cosas malas que decir. La prensa hablaba mal de esta organización. Son los que empezaron los desayunos de oración para el presidente de los Estados Unidos hace como 30 años. Tienen como 30 años haciendo cada año un desayuno para el presidente. Pero no solo eso, se convirtieron en una agencia que empiezan a hablar de Jesús a todos los lugares, todos los embajadores, políticos y todo eso. Y leía este reportaje y el reportero decía, hay algo secreto, hay una agenda escondida que esta organización tiene, porque quieren que el líder del mundo sea Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué miedo!, ¿no? Por eso Dios necesita levantar en prensa y levantar empresarios y en prensa también levantar gente que tenga. Te hago cambio. Y te entrego esto también, mi oreja. Como vengo de España ya me cortaron una oreja. Ole, dice. Curioso, yo la verdad cuando leía esos artículos y después fui a ver lo que estaban haciendo, el día que nosotros llegamos estaba el embajador de Uzbekistán y muchos diplomáticos ahí, y nada más es un lugar retirado a Washington donde pueden tener juntas y pues aprovechan y van y oran con ellos, ¿no? Entonces
Y yo la verdad digo que Dios tiene que levantar gente, hombres y mujeres en prensa, en radio y televisión, que verdaderamente sean distintos a los que algunos de los que se están levantando son, ¿no? Y yo sé que aquí va a haber de esos, que Dios les entregue periódicos, revistas, televisión, radio a estas personas para que nosotros cambiemos la faceta de lo que es, ¿no? Porque cuando yo vi lo que realmente estaban haciendo, a lo que estaban escribiendo de ellos, yo dije, no tienen ni media noción. Y pues que Dios levante más gente y que sean ustedes aquí, ¿no? Bueno, suficiente de mis viajes. No los he enfadado todavía, ¿no? Ok. ¿Listos para la palabra? ¿Están contentos, verdad? A ver, díganle a su cara que están contentos. Una sonrisa, voltéate con alguien, enséñale los dientes o la falta de. Y dile, prepárate para la palabra porque es para ti. Así dile, prepárate es para ti. Y si tienes tu Biblia ahí pegado, ahí cerca, levanta tu Biblia en alto. Y yo estoy levantando el iPad. Si tienes el iPad, también levántalo. Digan conmigo, esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Estoy por recibir la palabra infalible, incorruptible de Dios. Ella me cambiará y nunca más seré igual. En el nombre de Jesús, amén. Que hablando de iPads, sí quisiera decirles, me acaban de informar ahí en esa organización donde estuve, que en Egipto es el país que más está bajando la Biblia a sus teléfonos y a sus dispositivos móviles en Egipto. Y que acaban de tener en todo este barullo que tenían, se acaban de juntar 75,000 cristianos, entre ellos católicos, protestantes, evangélicos, todos para orar en la mera plaza por una transformación en su nación. 75,000 en Egipto. Entonces el evangelio va a llegar aún por iPad. Estamos en una serie que se llama Presos en el extranjero. Lo interesante de esta serie es que nos está tocando temáticas, distintos puntos de nuestra vida, momentos de nuestra vida, y estoy tomando distintos personajes en la Biblia que estuvieron en prisión y la mayoría en el extranjero. Pero cómo Dios habló a su vida, estaba tratando, porque nada es casualidad en la vida, Dios siempre tiene un plan para tu vida. O sea, no llegas a una condición o una situación solo porque sí, sino Dios tiene un plan para tu vida. Y en cada uno Dios tenía un plan. Nosotros vimos ya la vida de José. José estuvo encarcelado en Egipto, pero lo que Dios estaba haciendo es preparándolo para promoverlo. Porque muchas veces nosotros no podemos ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Entonces Dios lo que tiene que hacer es empezar a moldearnos y duele a veces ese proceso, pero nos lleva exactamente a donde Él nos quiere. Y llevó a José al gobierno, el segundo a bordo, al mero líder de Egipto, al faraón de Egipto, y él el que administraba todas las finanzas. Impresionante lo que sucedió. El segundo que vimos fue Sansón. La prisión de Sansón fue distinto, porque la prisión de Sansón no estaba hablando de promoción, sino estaba tratando directamente con Sansón, porque había algo en su vida que él no había arreglado con Dios, o sea, había pecado en su vida. Estaba en desobediencia a la palabra, estaba pecando, y ese pecado lo llevó a una decadencia. A tal grado que Dios finalmente lo restauró, porque sí es Dios. Dios es un Dios de restauración, pero murió junto con el enemigo. O sea, él pudo lograr venganza sobre su enemigo en el último momento de su vida, pero pereció junto con su enemigo. Porque quiero que tengan bien en claro eso, especialmente los jóvenes que están aquí. Hay consecuencias al pecado que son irreversibles. Dios te perdona, Dios te restaura, restauró a Sansón, regresó la fuerza de él,
pero pereció con su enemigo, porque hay consecuencias que son irreversibles. Y doy un ejemplo. Por ejemplo, si los jóvenes deciden vivir una vida promiscua, de pronto les da una enfermedad que se llama el SIDA, que puede tomar su vida. O sea, la realidad es que es irreversible. Y tú dirás, bueno, pero si Dios me perdona. No, Dios te perdona, Dios te restaura, te vuelve a levantar, pero hay cosas que serán irreversibles. Y tenemos que entender eso. Hay pecado que te va a llevar a consecuencias irreversibles. Y por eso tenemos que confrontar nuestro pecado. Y hay gente que siempre dice, bueno, es que yo no peco en grande, yo peco en chico. O sea, aquellos sí son pecadores, ¿no? Pero yo no, pues son nada más cositas así insignificantes. Pero la realidad es que la Biblia dice que las zorras pequeñas son las que destruyen todo el campo. Poquito a poco van carcomiendo. Y cuando menos te das cuenta, ya te consume totalmente eso. Por eso tenemos que tener cuidado. El tercero que vimos, y lo compartió de una forma muy especial Carlos García, fue a Juan el Bautista. Juan el Bautista, si ustedes recuerdan, la prisión en que Dios lo permitió llegar es a una de la duda. Y yo sé que aquí no hay una persona que tiene dudas. Todos somos pura gente de pura fe, ¿verdad? Hay que declarar las cosas que no son como si fuesen, ¿no? Y fíjense, un hombre que un día ve a Jesús y sin nadie llegar e introducirlos, mira, fulano de tal, te presento a fulano de tal, nada de eso. De repente lo ve y dice, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Una declaración impresionante. Y de pronto se encuentra en la cárcel y llegan los discípulos a decirle, oye, allá anda Jesús bautizando más discípulos que tú. Y dice, oiga, háganle una pregunta, ¿es él el que debe de ser o debemos de esperar otro? ¿Dónde empezó la duda? Pero muchas veces las circunstancias de nuestras vidas, las dificultades que nosotros tenemos, provocan que nosotros tengamos dudas. Puede ser el fracaso de una persona, puede ser las dificultades en una iglesia, puede ser cualquier cosa, pero provoca que nosotros tengamos dudas, igual que Juan. Pero lo que aprendemos de Juan el Bautista es que él supo a quién preguntarle. No le dijo a los discípulos, oye, díganme, ¿qué piensan ustedes? ¿Es o no es? Él dijo, vayan y pregúntenle si es él o. Hay gente que te va a decir, mira, nunca tengas duda con Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y te sacan todos los tipos de pasajes. Yo les voy a decir otra. Si tienes dudas, vete a Dios, porque Él va a responder cualquier duda que tú puedas tener. El dilema nuestro en la vida de nuestras dudas es que nosotros no vamos con el Señor por nuestras dudas, sino vamos con la gente a nuestro alrededor. Y ahí es donde surgen los fracasos, y Dios quiere que seamos diferentes. Entonces en Juan el Bautista él aprendió no solo de su duda, sino aprendió a quién ir, a quién recurrir. La Biblia nos cuenta que él fue decapitado, pero en ese proceso ya él no volvió a preguntar más. O sea, hubo una satisfacción. Podía haber dicho, no me queda claro todavía. Pero también si notan a Jesús tenía una manera de responder. Cuando habla de Juan el Bautista, habla de una manera tan amable. No dice, mira, el hombre hasta dónde cayó. Antes tenía fe y ahora ni cree. No respondió de esa manera. Dice, mira, es como un pábilo que humea. O sea, no tiene final, es fuerte. Es un hombre fuerte, es un hombre capaz, es un hombre que ha hecho mucho. O sea, tiene siempre cosas positivas que decir de Juan, porque así es Jesús. Lo lindo es que tú puedes saber que con todos tus fracasos o errores que tú puedas tener, siempre Jesús tendrá una palabra positiva para tu vida y te va a levantar. Hoy vamos a hablar de Jonás. Y ustedes dirán, bueno, Jonás no estuvo en prisión. Bueno, vamos a hablar de algo que se llama la perseverancia. ¿Saben lo que es perseverancia, verdad? Supieron ayer, pero ya se dieron por vencidos. Perseverancia, pero no voy a hablar de perseverancia de Jonás. Voy a hablar de la perseverancia de Dios con nosotros.
Porque Dios nunca se da por vencido. Dice que desea que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El anhelo de Dios es que tú llegues a tener una experiencia profunda y personal con Jesucristo. Eso es Dios. Entonces Él persevera en ello. Vayan al libro de Jonás, abran al libro de Jonás y vamos a leer el capítulo 1. Jonás, capítulo 1. Jonás capítulo 1 empieza de esta manera, versículo 1. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Tarsis era la región de España. Como se creía que el mundo era plano, en el mapa que tenían, el judío siempre pensaba que la presencia de Dios estaba en Israel, especialmente en Jerusalén. Entonces irme lo más lejos de esa distancia era estar lejos de Dios. Entonces escogió Tarsis para huir del Señor. Bajó, digan la palabra bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje, digan pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Me encanta la nueva versión internacional porque dice se embarcó y literalmente se embarcó, ¿no? Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, que había bajado al fondo de la nave, bajó al fondo de la nave, digan bajó, al fondo de la nave para acostarse. Ahora dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate. La Reina Valera dice: levántate, dormilón. Clama a tu Dios, quizá Él se fije en nosotros y no perezcamos. Los marineros por su parte le dijeron unos a otros: vamos echando suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. Entonces le preguntaron: dinos ahora, ¿qué tiene la culpa de que nosotros, que nos haya venido a nosotros este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Soy hebreo, temo al Señor, y ahí después del Señor entre paréntesis debe decir sí, cómo no. Temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme, le respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado, le dijeron: ¿qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más, y así que le preguntaron: ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Tómenme y láncenme en el mar, y el mar dejará de azotarlos, le respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Sin embargo, en un intento de regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor: oh Señor, tú haces lo que quieres. No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien ofrecieron un sacrificio e hicieron votos. Imagínense, todos recibieron al Señor. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Ahí tenemos la historia básica de Jonás.
Quiero que sepan que Dios tiene un plan para nosotros, para nuestra vida, y cuando nosotros nos desviamos de ese plan, Dios hace todo, o sea, Él con perseverancia hace todo lo posible para que nosotros regresemos al plan que Dios tiene. Por eso eventualmente hay gente que se desvía en el camino y de pronto va a pasar por la tormenta necesaria o por el proceso necesario para regresar donde Dios quería tenerte de un principio, de todos modos. Porque así es Dios, porque Él persevera en querer tenerte dentro de su plan. Anota esto en tus hojas, por favor. Nosotros llegamos a esta prisión por desobedecer la palabra de Dios. Por desobedecer la palabra de Dios. ¿Cómo llegamos a esta prisión? Es desobediencia. O sea, si Dios nos dice que perdonemos y no perdonamos, pues obviamente hay consecuencias eventuales que van a llegar a nuestra vida. Y a veces queremos saber por qué sucede esto en mi vida. Pero la realidad es que hay cosas en mi vida que estoy en desobediencia a Él, por lo tanto vienen las consecuencias de esa desobediencia. Eso pasa con Jonás. Jonás le dice a Dios: quiero que vayas a tal ciudad y quiero que hables en contra de ella, porque realmente han sido malos. Entonces quiero que vayas y des este mensaje. Y él, como un judío orgulloso, dijo: bueno, ¿cómo puedo ir a un pueblo que nos ha amenazado, nos ha atemorizado, nos ha robado, nos ha controlado? Por lo tanto, mejor que se mueran. Entonces él prefería la muerte de ellos al orgullo que él tenía como profeta judío. Y lo que se les está olvidando en detalle a Jonás es que no nos pertenecemos. Debemos de recordar que no nos pertenecemos. Yo no me pertenezco a mí, le pertenezco a Dios. Yo no me pertenezco. Sí está claro eso, ¿verdad? Entienden que nosotros somos no solo creación de Dios, ahora pertenecemos a Él, porque nosotros hemos recibido al Señor como Salvador nuestro. Entonces, si somos de Él, anoten ahí en sus hojas Primera de Corintios 6, y si quieren buscarlo, Primera de Corintios capítulo 6 y el versículo 19 y 20. Dice así, ya lo tienen, ¿verdad? ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que ustedes han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Cuando Dios te está diciendo que hagas algo, si Él te dice que ames, está diciéndote porque tu cuerpo le pertenece a Él. Hay beneficios en obedecer a Dios. Hay bendición en obedecer a Dios, pero hay consecuencias en desobedecer. Y Jonás dice: yo no quiero ir allá. Yo no estoy dispuesto a que ese pueblo sea salvo. Yo quiero que perezcan. Por lo tanto dijo: bueno, me voy lo más lejos que yo pueda de la presencia de Dios. Cuando realmente debe de llegar a la conclusión como lo hizo Isaías en Isaías 6:8. Heme aquí, envíame a mí. Pero ¿saben lo que tuvo que pasar para eso, no? Dice el capítulo 6 del libro de Isaías, Isaías capítulo 6, dice el versículo 1: el año que murió el rey Uzías. El dilema con Isaías es que él se la vivía de palancas. Aquí en México no saben lo que eso significa, pero todos tenemos un primo que trabaja con el presidente de la República o que es vecino de alguien que conoce a una persona que tiene un primo, que tiene un amigo que conoce a alguien que trabaja con el presidente. Y dijo: ahí estamos buscándole la palanca. ¿Por qué? Porque así somos como humanos. Isaías en todo su ministerio profético no se había dado cuenta de la magnitud de Dios y de pronto se le muere el rey que era su palanca. Y dice: y el año que murió el rey Uzías, vi al Señor sentado en su templo. Siempre estaba en su templo, pero hasta ese momento, cuando se le quitó algo,
entonces se empezó a dar cuenta de la condición de Dios. Es por eso que nosotros tenemos que entender que Dios está en control de todo y necesitamos obedecerlo. Y como le pertenecemos, debemos obedecer. Él es nuestro dueño. Y por eso, no importa dónde vayas, Él siempre va a estar ahí. Y si tú crees que puedes correr más fuerte o más rápido que Dios, te equivocas. En una ocasión, en un safari, unos estaban preguntándose a ver qué iban a hacer si salía un león feroz y hambriento. Y pues todos tenían lo que iban a hacer. Uno iba a agarrar una roca, otro iba a agarrar un palo, otro se iba a subir un árbol. Y uno dice, no, yo me voy a poner los tenis. Y le dicen, pues, ¿tenis? Tú no puedes correr más rápido que un león. No, dice, no necesito correr más rápido que el león, necesito correr más rápido que tú, dice. Pues mira, podrás correr más rápido que tu vecino, pero no puedes correr más rápido que Dios. Salmo 139, nada más anótalo en tus hojas, versículo 7, dice, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si tendiere mi lecho en el fondo del abismo, también estás ahí. Si me elevare sobre alas del alba, o me estableciera en los extremos del mar, aún ahí tu mano me guiará, me sostendrá tu mano derecha. O sea, el profeta de Dios se le olvidó leer un pasaje de Dios, que no hay manera de esconderte de la presencia de Dios. Y yo te digo aquí, si tú estás aquí diciendo yo estoy aquí porque me trajeron a fuerza, y tú crees que tú estás huyendo de Dios de corazón o de mente, te voy a decir una cosa, no puedes correr más fuerte o más rápido que Dios. Eventualmente Él te va a alcanzar. Y Jonás es un gran ejemplo de eso. Voy a hacer unas observaciones de esta prisión. Esta prisión es una distinta prisión a las demás. Yo sé que estás esperando unas rejas y una persona tras las rejas, pero considero que en la condición que estaba Jonás era una prisión para él. Y Dios estaba enseñándole la lección de la desobediencia a su palabra. Pero hay 4 cosas curiosas de esta prisión. Número 1, en esta prisión vas a notar que el camino es hacia abajo. Dice, bajó a Jope. Luego dice, bajó al interior de la nave. Luego cuando se lo traga el pez bajó a lo profundo de la mar. Porque el camino huyendo de la palabra de Dios siempre es hacia abajo. Miren, los países que se levantaron a ser países grandes y fuertes, se levantaron durante una época que creían en Dios. Nuestros vecinos al norte, establecido el fundamento, la constitución, todo bajo principios de Dios. En la capital de la nación tienen las Biblias iniciales con que todos los líderes tenían que tener. Ahí las tienen guardadas, tienen todo eso, porque pensaron que una nación no podía ser gobernada sin esa palabra de Dios. Entre más se alejan de eso, la grandeza de esa nación sigue cayendo. Porque la grandeza y la belleza de uno no está en uno ni en lo que yo puedo hacer, sino en lo que Dios ha hecho por mí. Entonces el camino en esta prisión siempre es hacia abajo. La otra cosa que observaciones, si ya la notaste, es tendrás que pagarlo tú. Tendrás que pagarlo tú. Llegó, miren, cuando es de Dios, Dios se encarga de pagar todo. Pero llegó y dice, ¿a dónde va esta nave? Y dicen, a Tarsis, y te cuesta tanto. Ah, caray, bueno, tuvo que sacar de su bolsa, porque ¿saben qué? Cuando tú desobedeces a Dios, lo que va a suceder, las consecuencias las tendrás que pagar tú. Tercer cosa que quiero que anotes es que los pecadores lo van a ver en ti. En el barco iban puros pecadores. Gente que dice que cuando empezó la tormenta empezaron a clamar a su Dios. Me imagino que ahí había mentirosos, rateros, adúlteros, había todo tipo de pecadores, y la nave se hundía no por los pecadores, sino por la persona que estaba en desobediencia a la voz de Dios.
No sé si te ha tocado, pero hay gente a veces que está trabajando y de repente está con el desarmador, ¡bum!, se les resbala el desarmador y se cortan el dedo. Se les sale una de esas palabras de la antigua vida. Y el vecino te ve en el trabajo y dice, no que eres cristiano. Y tú empiezas a decir, es que los cristianos también somos normales. Es que ellos lo vieron, que no debía de haber sido así. O te molestas de una manera agresiva o distinta. O sea, ellos se dan cuenta. Aquí los pecadores se dieron cuenta. Están todos clamando y de repente encuentran al otro. ¿Y tú, dormilón, qué haces? ¿Y por qué hiciste eso? ¿Por qué estás corriendo de tu Dios? Ellos no sabían quién era su Dios. Cuarta cosa que quiero que anotes es que terminarás donde jamás esperabas estar. En el vientre de un pez y luego entre el vómito. Imagínense a dónde cayó Jonás. El gran profeta de Dios en el pueblo de Israel estaba en el vientre de un pez y de pronto se encuentra entre vómito. Porque no sé, parece que no era carne muy buena ese profeta y lo tuvo que ir a vomitar el pez, ¿no? Proverbios 13:15. Anótalo nada más en tus hojas, no lo tienes que buscar. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Cuando tú le fallas a Dios, cuando tú desobedeces a Dios, el camino es duro. Di la palabra eso, es duro. Hay cosas que van a suceder. Gálatas 6:8. Este sí quiero que lo vean. Gálatas 6:8, el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, síguele. Ahí adelantito. Hechos, Romanos, Corintios, y luego vas a llegar a las cartas paulinas. Ahí Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Quiero que en tu Biblia lo subrayes, o si traes la Biblia en el teléfono o en el iPad, ponle amarillo o azul o lo que quieras tú. Pero ponlo, márcalo. El que siembra para agradar su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. Di eso, destrucción. Si yo decido hacer las cosas mal, al final de todo las cosas saldrán. Suena rara la cosa, ¿no? Pero así es la vida. Si tú haces las cosas mal, eventualmente todo saldrá mal. Y eso es todo lo que Dios está diciendo. Entonces, anota esto. En esta prisión encontraremos desastres. Encontraremos desastres. Vas a encontrar disensión en tu familia, vas a encontrar dificultad en tu negocio, vas a encontrar dificultad en tu trabajo, tus finanzas. Todo se hará pedazos precisamente porque no estás en obediencia a lo que Dios anhela para tu vida. Dios anhela prosperarte, bendecirte, pero cuando no hacemos lo que Dios quiera. Y noten, en Jonás comienza con una tormenta, lo encuentran culpable, lo echaron al mar. Ahora, quiero nada más que ustedes recuerden quién está en control de todo esto. Dice la Biblia que y Dios causó que una gran tormenta llegara a ese lugar, a tal grado que las olas pegaban al barco y parecía que el barco se iba deshaciendo. Yo no sé, porque no he viajado en barco, he viajado más en avión, pero en barco me imagino estar en el mero océano y de pronto una tormenta y empieza a parecer que todo se está haciendo pedazos. O sea, yo no sé ustedes, pero yo he estado en tormentas en avión. A mí me tocó de Tampa a Los Ángeles una tormenta sobre el Golfo de México, que hubo gente herida. Tuvimos que aterrizar en Houston de emergencia para atender a los heridos, de tan fuerte que estuvo. Y les voy a decir algo, y solo va a ser entre nosotros, no le digan a nadie. No pude dormir. Jonás iba dormido, yo no podía dormir. Yo me arrepentí de pecados que ni existen.
Me arrepentí por adelantado de pecados que iba a cometer. Todo me encargué ese día ahí. Fue impresionante. Y recuerdo que llegando finalmente a Los Ángeles, había tanto tráfico que tuvo que elevarse una vez más el avión, no pudo aterrizar, dio la vuelta, pero en lo que da la vuelta se empieza a acabar el combustible y tuvimos que estacionarnos de emergencia en un aeropuerto pequeño y esperar que nos llevaran combustible. Interesante porque recuerdo que llegué con un pastor donde iba a ir a compartir y le conté todo lo que había sucedido y me dijo: Fermín, no te preocupes, a ti nunca te va a pasar nada hasta que no sea tu tiempo. Me quedé pensando, ¿y qué si fuera el tiempo del piloto? Imagínense llegar al cielo y que Dios diga: y Fermín, ¿tú qué haces aquí? Pues vengo con el piloto, era su tiempo y ahí vamos todos, ¿no? Pero la realidad es desastre tras desastre. Tuvo que vivir, ya que va a Nínive y predica, tuvo que vivir bajo una calabacera. Las calabaceras crecen así. Para poder meterse y cubrirse del sol, tiene que arrastrarse. Imagínense el profeta hasta dónde había caído. Se tenía que arrastrar para cubrirse de los elementos del sol y del viento. Y aún eso se le acabó. Todo se le acaba poco a poco, porque cada vez que tú desobedeces a Dios, el camino es hacia abajo y hay solo destrucción en tu vida. Porque lo que Dios anhela es llevarte a un lugar, anota esto, te quiere llevar al lugar de incapacidad absoluta. Incapacidad absoluta. Quiere llevarte al lugar donde finalmente digas: mira, Señor, ya no tengo recursos, ya no puedo más. Él tenía un barco, pues ahí se metió. Y dice: bueno, ¿qué más me queda? Un semisuicidio, porque agarró y le dijo: yo no me voy a aventar, pero ustedes me pueden aventar. Y ahí muero y ahí se acaba. Ahí es donde empieza la frase: ahí muere. Pero no sabía que Dios tenía otro plan. Entonces lo echan al mar, llega un pez y se lo traga. Yo sé que hay gente que dice eso es imposible, pero miren, en la enciclopedia existen por lo menos 2 peces que se pueden tragar un caballo entero sin tener que masticarlo. Hay uno que se llama el Balaenoptera musculus y hay otro que se llama el Rhinodontypicus. Si quieres anotarlo ahí para que vayas con tus amigos y les impresiones. Por lo menos 2. Ahora, yo no sé si fue uno de estos 2. Yo no sé si Dios lo hizo especial, hecho solo para Jonás, porque Dios tiene capacidad de hacer eso. Pero lo que hace es se lo traga, y la Biblia dice que tardó 3 días y 3 noches Jonás para empezar a clamar. Tenía una resistencia, como algunos de ustedes, que Dios está tratando con ustedes y ustedes resisten a que Dios empiece a tratar con su vida, en vez de decirle: Señor, heme aquí, trata conmigo, haz de mí lo que tú quieras. Y él lo resiste. Lo resiste y de hecho hay una historia, 1887, es el año exacto. 1887, hay un documento inglés que cuentan de algo que sucedió en las Islas Malvinas, o The Falkland Islands para aquellos que son ingleses, ¿no? Pero las Islas Malvinas estaban pescando unos ingleses y uno se cayó. Nadie se dio cuenta de esto, pero estaban pescando ballenas. En una de estas sacaron una ballena y llegan al puerto y lo sacan y empiezan a separar todo, porque parte va para comida, parte para medicamentos, parte para cosméticos y todo eso que lo quieren hacer. Empiezan a abrirlo y llegan al vientre del pez y se dan cuenta que hay movimiento dentro del vientre. Y cuando lo abren estaba Juan Bartley desmayado. Se había caído y se lo tragó este pez en la lucha de todo lo demás. Nadie se dio cuenta y todavía estaba vivo. Y él contaba la historia del susto que tuvo y por eso se desmayó. Pero curiosamente dice el artículo inglés del periódico:
Dice que Juan Bartley quedó toda su piel sin color, quedó blanco, blanco, con manchas amarillas, y todos los ácidos gástricos le consumieron todo el pelo. Entonces no tenía cejas, pestañas, pelo, nada, blanco con manchas amarillas. En el pueblo de Nínive, históricamente, eran gente de color piel oscura, y no está registrado, por lo menos históricamente, calvicie. Entonces imagínense, un pueblo de piel oscura, peludos, y de repente les llega un profeta diciendo: arrepiéntense, blanco con manchas amarillas y todo pelón. Dijeron señal de Dios, léanlo en el capítulo 3. Es una señal de Dios. Y se arrepintieron. La Biblia dice que se arrepintieron. Yo cuando leo todo esto, yo digo: ¿qué sentido del humor tenía el Señor? Pero Dios nos necesita llevar a un lugar donde tenemos una incapacidad absoluta. Dice Marcos 8:34: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. O sea, tú puedes llegar a esa incapacidad absoluta porque tú deseas hacerlo, o yo te puedo llevar a ese lugar. Es todo lo que está diciendo el Señor. Lo más interesante de todo esto es que Dios es un Dios de la segunda oportunidad. Anótalo en tus hojas. Dios es un Dios de la segunda oportunidad. En mi opinión, un profeta de este calibre, imagínense, si ustedes saben que yo como pastor me la paso huyendo de Dios y desobedeciendo su palabra, ¿qué dirían? Qué mal pastor. Quiten a ese pastor y pongan uno que sí. Pues yo digo lo mismo de Jonás. Quítenle la credencial de profeta. Ya no merece tener una credencial de profeta. Pero lo más hermoso es que Dios no es como nosotros. Dios es el Dios de la segunda oportunidad. En Jonás capítulo 3 versículo 1 está el versículo que más me fascina a mí. Dice: y vino palabra del Señor a Jonás por segunda vez diciendo. Wow. Porque Dios no trabaja como nosotros. Humanamente, Moisés no debía de haber sido líder de Israel. Era asesino, tenía un pasado, tenía mal carácter, tenía problemas. Pero Dios es un Dios de la segunda oportunidad. David era un hombre que no merecía, ninguna iglesia lo hubiera recibido como un salmista, el más grande salmista en la Biblia. Nadie lo hubiera recibido hoy en día, porque había cometido todos los pecados habidos y por haber. Yo no sé cómo Dios lo hace, pero Dios es un Dios de la segunda oportunidad. Que no importa qué tan grave sea tu error, qué tan grave sea tu problema, Dios todavía te ama y anhela levantarte y decirte igual que a Jonás: y vino palabra del Señor a ti por segunda vez diciendo. Pedro, un hombre que negó al Señor 3 veces. 3 veces. Y por las 3 veces que negó al Señor, 3 veces llegó el Señor y lo comisionó. Pedro, ¿me amas? Si me amas, alimenta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Alimenta mis ovejas. 3 veces le falló y 3 veces lo comisionó, porque es un Dios de la segunda oportunidad. No pierdas esperanza, porque Dios es un Dios de perseverancia. Anhela llegar a ti, transformarte y cambiarte y levantarte. Finalmente, ¿cuáles son los resultados de esta prisión? Número 1, cambia tu manera de pensar. Cambia la manera de pensar. Esta prisión te ayuda a entender el corazón de Dios. Muchos tienen el corazón de iglesias, de denominaciones, de organizaciones, de religión. Pero Dios anhela que tú conozcas su corazón. Él no es religión ni iglesia. Y segundo,
nos posiciona para obedecer y para servir. Una cárcel muy interesante, que a lo mejor tú dirás: yo me encuentro en esa cárcel. Si he desobedecido a Dios, si voy caminando hacia abajo. ¿Cuándo fue que cambió todo? En el vientre del pez, finalmente al tercer día, después de 3 días y 3 noches, dice que Jonás clamó al Señor y dijo: tú me has envuelto, tú me has escogido, tú has hecho esto. Y empieza a declarar la palabra. Y después de que él declaró, el Señor dijo: ahora sí, vengo a ti por segunda vez. Wow. Eso es Dios. Yo no sé en qué prisión estás tú, pero sé que podemos identificarnos con muchos de estos y saber que Dios tiene algo especial para nuestra vida. Señor Jesús, ayúdanos a entender tus planes y tus propósitos, lo que tú anhelas hacer, Señor. Señor, a veces estamos pasando por situaciones y buscamos pretextos, solo huyendo de tu presencia. Nos hemos amargado, nos hemos enojado y estamos corriendo, creyendo que escaparemos de ti. Y sin darnos cuenta, tú tienes el control de todo, Señor. Ayúdanos a llegar a ese momento de arrepentimiento genuino para obedecer y servirte, para cambiar nuestra manera de pensar. Señor, hay personas aquí en esta tarde ya que a lo mejor se sienten injustos, indignos, incapaces. Y tú todo lo que quieres es que nos deshagamos de esas palancas que hemos tenido y verte a ti, Señor, porque el día que te veamos a ti, tú descenderás y nos purificarás. En el nombre de Jesucristo. Quiero que demos al Señor nuestros diezmos y nuestras ofrendas en obediencia a Él. No huyas de Dios. Y yo les voy a decir lo siguiente: si tú no crees en esto, no hay problema, no des. La Biblia dice que probadme ahora en esto. Puedes probar a Dios en eso, que Él abrirá las ventanas del cielo y derramará bendición sobreabundante. Tú puedes probar a Dios. Hay gente que dice: bueno, es que piden dinero en la iglesia. Miren, nosotros no pedimos dinero en la iglesia, solo obedecemos lo que la palabra nos dice que hagamos. Es bendición para mí y para ti. Si tú no quieres obedecerla, no hay problema. Pero aquellos que quieren y anhelan obedecer a Dios, esta es tu oportunidad. Pero vamos a hacerla en adoración y rindiendo cántico al Señor en este momento. Pasen las canastas y levanta tu voz. El alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina
por los siglos, y su nombre santo es. El alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es, y su nombre santo es, y su nombre santo es. Extiendan sus manos hacia acá. Señor Jesús, nosotros hemos entregado en señal de adoración. Tu palabra dice: honra al Señor con tus bienes. Señor, recibe esto como dulce fragancia en tu presencia, Señor. Y que en cada hogar representado, cada persona representada aquí, Señor, haya, Señor, una bendición sobreabundante de salud, de inteligencia, de sabiduría, de fuerza, de capacidades, Señor, de habilidades para hacer mucho más para tu reino, Señor. Sabiduría para administrar los bienes que tú les has dado, Señor, en el nombre de Jesucristo, y que sobre todo esto se convierta en almas para ti, Señor. Tijuana sea transformado por el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú estás aquí y nunca habías recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, no quiero que se muevan todavía. Yo sé que a veces salen corriendo porque quieren por los tráficos que se forman aquí para salir y todo eso, y entendemos. Pero esto para nosotros es lo más importante de todo lo que hacemos, que la gente llegue a ser fieles seguidores de Cristo. Ese es nuestro objetivo, nuestra misión, nuestra visión. Entonces permítanos un momento nada más. Si tú no conoces al Señor Jesús, te invitamos a que hoy lo conozcas. Miren, la religión no es la que salva. La religión es el intento humano de llegar a Dios, pero la religión falla, comete errores. Las iglesias fallan, cometen errores. Los líderes fallan, cometen errores. Pero Dios nunca falla. Y eso es lo que te estamos presentando. Y como no hay manera a través de religión de llegar a Él, Él mismo encarnó, Emmanuel, Dios con nosotros, y llega a esta tierra a dar su vida en la cruz. En todas las religiones te van a demandar de ti actos, liturgias, cosas que tienes que hacer para ser salvo. Y Cristo nunca demandó eso. Todo lo que dijo es creer en tu corazón y confiésalo con tu boca. Y si tú haces eso, hoy empieza tu transformación. Dice la Biblia: aquel que le recibe se le da el derecho de ser llamado un hijo de Dios. No te vayas de este lugar sin ser un hijo de Dios. Cierren sus ojos y repitan conmigo. Aquellos que están viendo en pantalla, cierren sus ojos ahí y hagan esta oración con nosotros también, si nunca lo has hecho. Digan: Señor Jesús,
abro mi corazón para recibirte como Señor y Salvador. Perdóname, límpiame de lo malo y reina en mí para siempre. Gracias por dar tu vida en la cruz por mí. Al tercer día, tú resucitaste y ahora vives en mi corazón. Me has dado vida eterna y ahora soy tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esa oración, ahora empieza la transformación. Habrá alguien que hizo la oración por primera vez. Levanta tu mano, me gustaría verte ahí donde estás. Nunca lo habías hecho y hoy lo hiciste. Acá hay unas personas. Los edecanes se van a empezar a acercar a ustedes. Allá hay otra persona levantando su mano. Los edecanes se acercarán con ustedes con algo que les van a entregar ahí mismo. Acá habrá alguien. Por favor, levante su mano para identificarlo. Por acá habrá algunas personas. Acá hay una persona levantando su mano. Acá hay otra persona. Sí, acá hay otra persona. Los edecanes rápidamente viendo hacia alguien más. Si no se ha acercado alguien con ustedes, por favor levanta tu mano para que alguien se acerque en este momento y te entregue este material. El material te va a ayudar a entender los pasos que tú has hecho en recibir al Señor. El compromiso no es con nosotros, el compromiso lo hiciste con el reino. Puestos de pie, voy a pedir a los consejeros que pasen. Y posiblemente Dios te habló en una forma especial hoy. No te vayas con tu carga. Si tú recibiste al Señor Jesús, tienes en tus manos uno de esos folletos y adentro una tarjetita. Queremos pedirte una cosa más, que pases aquí, queremos orar por ti, nada más orar y bendecirte. No hay compromiso con nosotros, lo hacemos aquí solo porque no tenemos un lugar apropiado. Me gustaría tener un salón especial, pero no lo tenemos. Pero pasa rápidamente y nosotros queremos orar contigo y bendecir tu vida. Qué bueno es Dios, ¿verdad? No te vayas también con tu carga. Si tienes una carga, permítenos, la Biblia dice: si dos de vosotros se unen aquí en la tierra a pedir cualquier cosa, sería hecho. Ven y únete con una persona aquí que te va a ayudar a levantar eso al Señor y cambiar. Cualquiera que sea tu problema, alguien quiere orar contigo. Levanta tus manos en alto y dale gracias al Señor. Dile: gracias, Señor, porque eres el Dios de la segunda oportunidad. Gracias, Señor, porque me has llamado a mí. Gracias, Señor. Señor, yo bendigo a cada familia representada aquí, Señor. Cada persona, Señor, que esta semana ellos puedan ver la presencia y percibir la presencia tuya en ellos y en sus vidas, Señor. Gracias por ser un Dios de tanto amor y tanta misericordia, Señor. No tenemos palabras para expresarlo. Innumerables son tus obras. En el nombre de Jesucristo. Amén. Quería tomar me pasaron la hojita que sí, la próxima semana antes de acostarte, adelanta el reloj 1 hora, ya confirmado. Lo segundo es, estábamos, si ustedes recuerdan, viendo la posibilidad de presentar una ley en el estado antipornografía. Pues se recaudaron muchas más firmas de lo que necesitábamos solo aquí, sin contar el resto del estado. Lo aceptó el Congreso. Ahora entra a mesas de trabajo. Entonces es posible que en unos meses más tengamos en Baja California una ley antipornografía. Gloria a Dios. Que esta semana sea una semana llena de bendición. Que todo lo que hagas, todo lo que digas, todo lo que toques, todo lugar que pise la planta de tu pie sea prosperado en abundancia en el nombre de Jesucristo. Que el Señor les acompañe y les guíe. Haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Tenga de ustedes misericordia y ponga en ustedes paz. Antes de salir de este lugar, abraza a 3, 4 personas y dile: Dios es bueno. Que Dios les bendiga. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad inconmensurable.
fidelidad.